¿Qué tal, queridos estudiantes? Continuamos con la actividad 2. ¿Cómo percibimos los cambios en nuestra familia durante, sobre todo, en estos tiempos de pandemia? Pues bien, para ello, hoy elaboro una entrevista para identificar los cambios y actitudes de mis familiares. Actividad para los estudiantes del quinto grado de educación primaria en el área de comunicación. Vamos, campeones y campeonas, acompáñenme a la actividad del día de hoy. Bien, queridos estudiantes, ¿cuál será el propósito del día de hoy? Bien, es redactar un guión para entrevistar a tus familiares con el fin de recoger información sobre cómo perciben los cambios vividos en la familia en el contexto de la pandemia y cómo se sienten frente a ellos. Dentro de ello, ¿qué aprendizaje vamos a lograr? Pues bien, planificar la redacción de un guión de entrevista a tus familiares, redactar el guión con el fin de recoger información sobre los cambios vividos en tu familia en el contexto de la pandemia y cómo se sienten frente a ellos, revisar el guión elaborado considerando que tenga un lenguaje claro y sencillo, el uso correcto de la ortografía y el empleo adecuado de los signos de interrogación. Pues bien, queridos estudiantes, estos son pautas sobre lo que hoy vamos a realizar dentro de la actividad. Ten presente que cada una de las actividades realizadas el día de hoy van a permitir lograr un buen aprendizaje. En este caso, hoy vas a realizar una entrevista y para ello tienes que planificarla. Así es, queridos estudiantes, comenzamos juntos. Tengamos en cuenta el diálogo entre Tito y Pierina. Ten en cuenta que Pierina comentaba sobre la actitud que tiene su hermana frente a la pandemia, que se encuentra ya aburrida y estresada. A lo que Tito menciona que es mejor preguntarle cómo se siente y luego realizar alguna actividad que la pueda hacer sentir mejor. En su conversación con Pierina, Tito también menciona que es importante conocer sobre cómo se sienten los familiares frente a los cambios producidos en el contexto de la pandemia. Y por ello, Pierina, ante una muy buena propuesta, va a elaborar una entrevista dirigida a su familia. Ello es una excelente idea para poder corroborar sobre diversas situaciones o emociones que está pasando su propia familia. Para ello, ¿qué te parece? ¿Te interesaría identificar los cambios que se han producido en tu familia y conocer cómo se sienten tus familiares? Al igual que Pierina, tenemos pues que recoger esta información y para ello te va a ayudar mucho la entrevista, tal como lo haría Pierina. Pero en este punto, ¿qué es una entrevista? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se organiza? Bien, queridos estudiantes, recordemos un poco sobre la entrevista. Como habrás notado, una entrevista es una conversación que consiste en formular preguntas a una persona para saber su forma de pensar o de actuar. Por ejemplo, ahí tienes un gráfico en la cual le dice: buenos días, ¿qué opina usted acerca de las campañas a favor de los damnificados del sur del Perú? Responde: yo estoy de acuerdo con estas porque las personas necesitan alimentos, ropas y otros bienes. ¿Usted colaboraría con alguna de las campañas? Por supuesto que sí. Es una entrevista que se realiza y que de repente en algún momento tú has visualizado, ya sea en los canales, sobre todo de televisión, que muestran estas entrevistas. Ahora bien, para realizarla, ten en cuenta lo siguiente: no es solo hacer una serie de preguntas, sino que se debe considerar las siguientes partes. Primero, una breve presentación del personaje. Segundo, preguntas y respuestas adecuadas. Y comentario final y despedida. Ahora, para planificar una entrevista, ten en cuenta el siguiente esquema. Ahí puedes ver qué quiero saber, cuál es el tema principal, a dónde está dirigido la entrevista y también lo que yo sé, lo que yo conozco, porque tengo que también presentar al entrevistado en este caso. Para ello, ¿qué deseo conocer? Su persona, sus actividades, sus consejos frente a esta pandemia. Bien, ¿alguna vez has realizado una entrevista?
Indaga entre tus familiares y pregúntales si alguna vez han sido entrevistados o han sido entrevistadores. Solicítales que te cuenten su experiencia. Pero para tener claridad sobre cómo elaborar tu entrevista, te sugiero que tengas en cuenta las siguientes orientaciones. Ten presente el propósito de la entrevista, hacia dónde está dirigido. En este caso, ten presente que está dirigido hacia cómo se sienten las familias emocionalmente, en cuanto a las actitudes también, frente a la pandemia. ¿Qué cambios ha habido dentro de la familia? Formula las preguntas de manera sencilla y clara. Recuerda colocar los signos de interrogación al formular las preguntas. Es muy importante tener en cuenta los signos de puntuación. Las preguntas deben guardar relación con el tema. Ello es muy importante. El número de preguntas debe ser solo el necesario. Ni muchas ni pocas. Solamente lo preciso y necesario para poder saber cómo se sienten las familias frente a esta pandemia. Bien, campeón, manos a la obra. Planifica tu entrevista. Para elaborar tu entrevista, en primer lugar, debes planificarla. Ello implica que tengas en claro los siguientes aspectos. Escribe en tu cuaderno o hoja de rebozo las respuestas a las siguientes interrogantes. Aspectos a tomar en cuenta. ¿Para qué elaboraré mi entrevista? ¿Quiénes serán mis entrevistados o entrevistadas? ¿Qué información espero recoger? ¿Para qué me servirá la información que recogeré? Ten presente que estas respuestas tienen que estar en tu cuaderno u hojas de reuso, o así te lo indique tu profesora o profesor. Esto te va a permitir planificar tu entrevista, tener las pautas necesarias para que tu entrevista sea totalmente clara y precisa. Bien, ahora te toca a ti. Escribe tu entrevista. Una vez que hayas planificado tu entrevista, podrás empezar a elaborarla. Inicia redactando las preguntas. La siguiente tabla te ayudará en la elaboración de tus preguntas. Si lo consideras necesario, puedes incorporar más aspectos e interrogantes en tus averiguaciones. Una vez más, campeona y campeón, estas son sugerencias. Información que deseo conocer, y en la parte derecha del cuadro, ¿qué preguntas podrías realizarla para tener esa información que justamente deseo conocer? Para los cambios ocurridos en mi familia a partir de la pandemia, tenemos el siguiente ejemplo. ¿Qué cambios personales te ha ocurrido durante la pandemia? ¿Qué cambios ha ocurrido a tu familia durante la pandemia? Estas son algunas de las preguntas que me van a permitir conocer dicha información. Ahora, si tú deseas, campeona y campeón, puedes agregar otras preguntas, o puedes agregar o puedes cambiar. Estas preguntas son sugerencias. Para la información que deseo conocer sobre el sentir y las emociones de las personas frente a los cambios, bien, para ello te doy esta propuesta. ¿Qué sentimientos y emociones personales has tenido frente a los cambios ocurridos por la pandemia? Bien, ello me va a permitir saber cómo se siente, ¿no? ¿Cuáles han sido las emociones de la persona, de tu familia, frente a este cambio producto de la pandemia? Y la información que deseo conocer sobre situaciones positivas que han sucedido en mi familia durante la pandemia, también colocas tus preguntas. Vamos, tú puedes, campeona, tú puedes, campeón. Sigamos aprendiendo. Ahora, una vez que hayas realizado la planificación de tu entrevista y de ahí
has escrito tu entrevista, ahora revísalo. Es importante revisar para ver si es que hay algo por mejorar. Al terminar de redactar las preguntas, revisa el texto que escribiste. Para ello te propongo lo siguiente. Responde a estas preguntas sí o no de forma oral. El lenguaje usado en la entrevista es claro, es sencillo para las entrevistadas o entrevistados. Lee varias veces tus preguntas. En tu escritura, ¿has tenido en cuenta en la ortografía y el empleo correcto de los signos de interrogación? ¿Has solicitado a un integrante de mi familia, de tu familia, para que lea las preguntas y ver si están correctas y entendibles? Y por último, ¿has realizado las correcciones necesarias en tu entrevista? Ello te va a permitir ver si hay algo por mejorar. Siempre, cualquier producto que hagas de cualquier actividad, presenta a tu familia. Ellos van a poder ver y te van a dar sus propias opiniones. Ten presente que esto te permite mejorar. Bien, queridos estudiantes, un detalle más y muy importante es: determina el día y la hora en que realizarás la entrevista. Prepara los materiales para la entrevista. Ensaya la presentación de la entrevista antes de realizarla. Y por último, determina y prepara el espacio en que realizarás la entrevista. Querido estudiante, es decir, tienes que planificar hoy la entrevista y ello enviar a tu profesora o profesor como parte de las evidencias de tus actividades. Y una vez que hayas realizado tu entrevista, has planificado, has escrito, has revisado y has realizado la entrevista a un integrante de tu familia, ahora vamos a lo siguiente. Evalúa lo aprendido. Primero, ten presente que estos criterios te van a permitir visualizar si el aprendizaje que has tenido el día de hoy ha sido óptimo. De no serlo, ten presente que estamos los docentes para ayudarte y darte el acompañamiento. Primer criterio, planificar la redacción de un guión de entrevista a sus familiares. Si lo has hecho, has planificado, has dado respuestas a las preguntas de planificación, te felicito, muy bien. Al criterio, redactarán el guión con el fin de recoger información sobre los cambios vividos en la familia en el contexto de la pandemia y cómo se sienten frente a ellos. De haberlo hecho, te felicito, muy bien. Bien, queridos estudiantes, una vez más, completa tu cuadro de autoevaluación. Son 3 criterios, ¿sí? Bien, te felicito por tu avance el día de hoy. Ten presente que los docentes estamos aquí para acompañarte y darte el soporte necesario para que logres los aprendizajes óptimos. Una vez más, suscríbete a nuestro canal y danos un like. También, si deseas hacer alguna pregunta, tienes ahí en la ventana de comentarios. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Nos vemos. ¡Chao, campeones!